todo el problema que tenemos con el coronavirus, lo más importante es mantenernos informados y saber que todos juntos solo podemos terminar con esta pandemia. Ya lo sabes, sigue todas las medidas sanitarias, todo lo que diga el Ministerio de Salud Pública y sobre todo para todos los jóvenes en casa, cuiden a sus abuelos. No pierdas la oportunidad de ser un héroe desde casa. ¿Quién dijo que todo se ha perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Desplaza las actividades, preferiblemente horario pico. Ahorra ahora, por tu familia, por Cuba. También después te vas a pensar como país es lograr lo que estamos queriendo lograr. Un buen incremento de la masa, o sea, que los animales que salgan en tiempo y forma, con 100 kilos de peso promedio, ese es el reto pensando como país, para mí. ¡Cubano! ¡Vamos para allá! Fácil creo que no hay nada. Lo primero es tener sentido de pertenencia a lo que tú estás haciendo. Es tener amor por lo que tú estás haciendo y motivación. La finca tiene una producción ecológica de cara a la naturaleza, pero sin nunca apartarnos de la ciencia. Siempre, porcino, naturaleza y ciencia. Eso tiene que estar juntos para la producción. Yo soy cubana y de hecho ser cubana es una posición bien intransigente desde el siglo XIX, antes del Pacto de Sanjón y después. Bueno, en principio los escritores y los artistas debemos crear y tener todas las posibilidades de esa creación, de ese proceso que es muy complejo. Lo que tenemos que hacer es estar un poquito alertas, conocer mucho nuestro pasado, conocerlo con un santo y seña para poder identificar y saber, me voy de este lado o me voy del otro. Sin embargo, yo creo que es muy importante y cada vez más reconocer que el patrimonio es muy importante y es lo que tenemos que defender. Buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio, una nueva conferencia del Ministerio de Salud Pública sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en territorio nacional. Hoy es jueves 3 de junio del año 2021. Hoy celebramos todos los cubanos el 90 cumpleaños del general de ejército Raúl Castro Ruz, hombre de probada lealtad a la obra que fundó junto al líder histórico Fidel Castro y la generación del centenario. En su cuenta en Twitter, en esta jornada, el presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista de Cuba expresó: "Felicidades, Raúl", así como cariñosamente lo llama el pueblo, referente para cualquier comunista y revolucionario cubano. La obra emprendida bajo su liderazgo al frente del país en la última década es colosal. Su legado de resistencia ante las amenazas y agresiones y en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestra sociedad es paradigmático. Además, hoy es el Día de la Enfermería Cubana y nuestro equipo de realización felicita a ese batallón de mujeres y hombres por su dedicación y profesionalismo en el enfrentamiento a la pandemia. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento la intérprete de lengua de señas, Marileimi Repilado, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, al equipo de trabajo, la intérprete de lengua de señas, a todas las personas que nos acompañan en las mañanas, y nos unimos al reconocimiento, al afecto, al cariño a nuestro general de ejército, Raúl Castro, Raúl
como lo conoce el pueblo, que con una historia en la Revolución Cubana excelente, que creo que hoy en su aniversario pues nos unimos a su reconocimiento. Igual que hacemos un reconocimiento a las enfermeras cubanas, porque hoy, como bien tú dijiste, se celebra el Día de la Enfermería Cubana, que tantas páginas heroicas, tanto amor han dedicado a todo el trabajo que ellas realizan, y ahora en la pandemia pues se han crecido como siempre, los han celebrado. Es en honor a una enfermera cubana, Victoria Bravo, que murió el siglo pasado enfrentando una pandemia en nuestro país, la pandemia de la gripe española, que mal se llamó en aquel momento. Así que nuestro reconocimiento, y así comenzamos la conferencia de hoy. La conferencia de hoy todavía con los indicadores que no se puede apreciar una mejoría, como se conoce, una fuerte transmisión y las consecuencias de ello. De esta forma comenzamos informando y lamentando el fallecimiento de 8 personas en nuestro país con la COVID-19. En el día de hoy lo damos la información. De estas 8 personas tenemos que decir que 7 eran contactos de casos confirmados ya previamente, y en uno de ellos se está precisando todavía la fuente de infección. De La Habana fallecen 3 personas, una paciente de 94 años del municipio Habana del Este, antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular y demencia senil, que inicialmente presentó como sintomatología tos seca y decaimiento. Fallece lamentablemente también una paciente de 79 años de edad del municipio Habana del Este, hipertensión arterial, obesidad, una neoplasia de mama con algunas metástasis ya, que lamentablemente la hacían muy vulnerable a una evolución desfavorable como la que tuvo. Inicialmente con congestión nasal, rinorrea, secreción nasal y malestar general. Fallece una paciente de joven, 52 años, del municipio Habana Vieja, diabetes mellitus, hipertensión arterial y una enfermedad cerebrovascular, no obstante ser una paciente joven que inicialmente tuvo una sintomatología abundantes, fiebre, tos, congestión nasal, pérdida de la fuerza del hemicuerpo derecho. Fallece en la provincia de Cienfuegos un paciente de 66 años del municipio Roja con un antecedente de hipertensión arterial, infarto del miocardio, una miocardiopatía dilatada y una enfermedad renal crónica, muy vulnerable a la evolución que presentó. Inicialmente con malestar general, falta de aire y fiebre, pues realmente fue, con estas complicaciones fue que fallece este paciente. Fallece en la provincia de Camagüey, en el municipio de Camagüey, un paciente joven, 57 años de edad, antecedente de hipertensión arterial y obesidad, síntomas iniciales, decaimiento y fiebre. En la provincia de Villa Clara fallece una paciente joven, 52 años de edad, del municipio Santa Clara, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Síntomas iniciales, diarrea, fiebre, falta de aire, y es la paciente en la cual todavía se está precisando cuál es la fuente de infección que le provocó el contagio. En la provincia de Granma fallece una paciente de 69 años de edad del municipio Medialuna con antecedente de hipertensión arterial y asma bronquial, inicialmente con tos seca y dolor precordial. En la provincia de Santiago de Cuba fallece una paciente de 98 años de edad del municipio Santiago de Cuba con antecedente de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y diabetes mellitus. Esta paciente, que inicialmente tuvo malestar general, fiebre, tos seca, falta de aire y diarrea abundante, se dan cuenta de la variedad de la sintomatología, pues realmente tuvo una evolución que la llevó al fallecimiento. De esta forma informamos a personas que han fallecido en nuestro país con COVID-19 y lamentamos mucho estos fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y sus amistades. Cuba
con 25.507 pacientes ingresados en el día de hoy. De ellos 3.936 son sospechosos. En vigilancia 15.666 y activos, pacientes confirmados que se encuentran ingresados en los hospitales 5.905. Nuevamente una cifra superior en 38 más que los del día de ayer, lo cual es consecuencia del elevado número de casos que se confirman diariamente. Se procesaron 22.620 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y como resultado del análisis de las mismas se diagnostican 1.052 personas con COVID-19. Estamos hablando de una reducción de 137 menos que el día anterior, pero de todas formas una cifra por encima de 1.000, que traduce la elevada transmisión que aún enfrentamos en nuestro territorio. Esto hace que el 4,6% de todas las muestras analizadas ayer en nuestro país resultaran positivas a la COVID. Se acumulan ya 4.393.370 PCR realizados en nuestro país para el diagnóstico de la enfermedad, y eso ha permitido diagnosticar 145.567 personas con COVID-19, una positividad del 3,31%. Por provincias de donde se procesaron las muestras, La Habana con la cifra mayor, 37,3%, le sigue Santiago de Cuba con el 12,9%, Matanzas con el 8% de las muestras procesadas, Ciego de Ávila con el 5,6%, Camagüey 5,5%, y de ahí hacia abajo 4,2% el resto de los territorios. El municipio especial Isla de la Juventud procesa en el día de ayer 189 muestras de PCR. La positividad más alta en el día de ayer en la provincia de Granma, que el 10,61% de todas sus muestras resultaron positivas a la COVID. Pinar de Río con el 10,43%, Mayabeque el 8,81%, Guantánamo el 5,89%, y de ahí hacia abajo, por debajo de 5%, las muestras, el resultado positivo de las muestras analizadas. De los 1.053 ayer, 1.011 son producto de la transmisión autóctona en nuestro país y 42 importados. Como pueden ver en el gráfico que se presenta a continuación, nuevamente, de los 16.420 pacientes que se han diagnosticado en los últimos días en Cuba, el 96,3% son consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad, lo cual ha caracterizado la transmisión en nuestro país desde hace más de 4 meses, prácticamente 5 meses. No obstante, son 15.810. Y como pueden observar ahí, todavía más de 1.000 casos autóctonos diariamente durante todos los últimos 15 días. Recordamos que la única fecha que tuvimos reciente con 900 casos, 900 y algo, fue el 16 de febrero. Desde entonces mantenemos una cifra superior a los 1.000. Como consecuencia del contacto casos confirmados, ayer se diagnosticó el 91% de los casos que fueron diagnosticados. Grupo de riesgo, de mayor riesgo, valga la redundancia, de adquirir la enfermedad. Y en el acumulado el 94,7% como consecuencia del contacto con casos confirmados. Con fuente de infección en el extranjero, 42 ayer, el 3,9%. Y en nuestro país se han diagnosticado 7.415 personas, el 5,1% de todos los diagnosticados que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Han arribado a nuestro país incubando la enfermedad. Estamos hablando de casos importados. Hoy se trabaja todavía para la precisión de 52 pacientes en los cuales
no se había podido precisar la fuente de infección. Y como informamos al inicio, incluso de una paciente fallecida. Por provincias y territorios, los casos confirmados ayer: Occidente, todavía con complejidad. La Habana disminuyendo, pero por encima de 400, 421. Pinar del Río realmente se mantiene con una cifra elevada para sus propósitos: 65, Mayabeque 58, Matanzas 34, Artemisa 15 y el municipio especial Isla de la Juventud no diagnostica casos en el día de ayer. En el centro, la complejidad mayor en la provincia de Ciego de Ávila y Camagüey, 53 en cada uno de ellos. Le sigue Santi Espíritu con 42, Villa Clara con 28 y Cienfuegos con 27. El centro menos complejo, pero de todas formas ha ido incrementando en provincias que anteriormente no tenían cifras tan elevadas, lo cual significa una alerta, que ellos lo conocen, y que les permite adoptar un grupo de medidas más fuertes de restricción. Y en Oriente se mantiene la provincia de Santiago de Cuba con la cifra más alta, 122. Le sigue Granma, que todavía confirma un número importante, 56. Guantánamo, que ha ido incrementando, 30, Holguín 29 y la provincia de Las Tunas con 20 en el día de ayer. Ese es el comportamiento de los casos confirmados de COVID-19 en el día de ayer en nuestro país. El 51,6% de todos los diagnosticados han sido del sexo femenino. En el acumulado se mantiene el masculino con el 50,2%. De los 1.053 casos positivos ayer, el 48,4% totalmente asintomático. En el acumulado es el 48,8%, similar. Se está comportando en esta forma en las últimas semanas, en los últimos meses. Por grupos de edades, menores de 20 años de edad, 171 ayer, el 16,2% de todos los diagnosticados. Sigue siendo una cifra elevada. De estos 171, 151, el 14,3% de los diagnosticados ayer, de 18 años y menos, y ya se acumulan 19.217 pacientes de 18 y menos años de edad que se han diagnosticado en nuestro país con COVID-19, el 13,2%. El 95,7% se ha recuperado de la enfermedad. Y ayer, nuevamente, la provincia de La Habana también es la que tiene un número mayor de casos. El 42,3% de los pacientes pediátricos diagnosticados se corresponden con la provincia de La Habana. Independientemente que de todas las provincias, excepto el municipio especial Isla de la Juventud, se diagnostican casos pediátricos con COVID-19. Activos todavía una cifra elevada, 822, de ellos 69 menores de un año que se mantienen hospitalizados, como siempre digo, en nuestras salas de pediatría, en nuestras salas de neonatología, en salas de terapia intensiva, lo cual es de mucho riesgo. Y en el día se confirmaron 14 menores de un año con COVID-19, acumulándose 1.036. Y lo que es más significativo, de los 14 menores de un año, 4 menores de 6 meses, promediándose contactos de casos confirmados, promediándose 10 por cada lactante. En terapia intensiva se mantienen 2 pacientes críticos, un recién nacido y un adolescente de 15 años de edad. Y graves se mantiene un lactante de 5 meses y un recién nacido de 21 días. Todo con una evolución clínica estable, pero con mucho riesgo porque además algunos presentan comorbilidades asociadas. En el grupo de 20 a 39 años de edad se diagnostican ayer 354. En el grupo de 40 a 59, 323 y nuevamente una cifra superior a 200 en el grupo de más riesgo, de más de 60 años. 205, el 19,4% de todos los diagnosticados ayer.
Si vemos el comportamiento de los casos pediátricos en los últimos 15 días, podemos apreciar ahí que ayer una cifra discretamente inferior, no mucho, 4 menos nada más, y una cifra de casos diagnosticados en este grupo de edad de 2.562 casos pediátricos en los últimos 15 días, promediando 171 diarios hasta el día de ayer. Importados 42, 20 menos que el día anterior. Por provincias de La Habana, un total de 4 casos, 2 de Boyeros y 2 de Playa. En Matanzas se diagnostica un importado del municipio de Cárdenas, en Mayabeque 1 de Santa Cruz del Norte, en Cienfuegos 1 del municipio Cabecera, en Villa Clara 7, 6 de Santa Clara y 1 de Manicaragua, en Santo Espíritu se confirma 1 del municipio Trinidad, y en Ciego de Ávila, como ya es frecuente, los 5 diagnosticados del municipio de Morón. Se diagnostica en Camagüey 1 del municipio Sibanicú, en Las Tunas los 4 importados del municipio de Las Tunas, en Granma un importado del municipio Bayamo, en Holguín, que todos estos días ha venido aportando el número mayor de importados, 15 casos, Báguanos 1, Cacocún, Mayarí y Moa con 1 cada uno, Holguín 7 y Cueto y Jibara con 2 cada uno. Y el caso importado de la provincia de Guantánamo del municipio Cabecera. Por países de procedencia de los 42, 40 de Rusia, 1 de Venezuela, 1 de México. Todos viajeros cubanos, excepto 5 extranjeros rusos procedentes de Rusia, que son los únicos extranjeros que se diagnostican en el día de ayer. Autóctonos, una cifra 118 menos que el día anterior, 1011 en el día de ayer, pero como dije inicialmente, por encima de 1000, que es una elevada transmisión. Pinar del Río con 65 ayer, 1 más, el mayor número en el municipio Cabecera, 25, Minas de Matahambres 4, Sandino 24, Consolación del Sur 5, San Juan y Martínez 3, Guanes 2 y San Luis 2 también en el día de ayer. Artemisa, 15 casos ayer, 1 menos. En Candelaria 1, en Artemisa y Caimito 3 en cada uno, en Guanajay 5, en Mariel 2 y en San Cristóbal 1. La Habana disminuye ayer también el número de casos autóctonos, 14 menos, 417. Realmente con expectativa vemos que La Habana lleva ya varios días con una cifra de 400, que ustedes dirán, pero 400 es elevado, sí. Lo que pasa es que recordemos que La Habana llegó a tener 600 y más de 600 casos diarios. Por lo tanto, sin que nos confiemos en lo más mínimo, pero de todas formas se va viendo alguna reducción. Disperso en sus 15 municipios, como es característico, Boyeros ayer con la cifra mayor 47, La Lisa 37, Arroyo Naranjo 35, 10 de octubre 31, San Miguel del Padrón 20, Guanabacoa y Marianao con 27 cada uno, Centro Habana 47, Cerro 24, Plaza de la Revolución 22, Habana del Este 26, Playa 19, Habana Vieja 18, Regla 19 también, y Cotorro 18, dispersos en todo su territorio. Mayabeque con 57 casos autóctonos ayer, cifra elevada, aunque tenemos que reconocer que son 59 menos que el día anterior. No obstante, con una dispersión que abarca 9 de sus 11 municipios. Quibicán con la cifra mayor, 21 ayer, Melena del Sur con 11, San José de Las Lajas con 7, Güines con 6, Batabanó con 5, Santa Cruz del Norte con 3, Bejucal con 2, y Melena del Sur, Nueva Paz y Madruga con un caso autóctono cada uno. Matanzas incrementa en 10 el número de casos autóctonos, 33 en el día de ayer. La cifra mayor en el municipio de Cárdenas, 12. Agüey Grande y Los Arabos con 4 cada uno. Colón con 8. Jovellanos con 2. Pedro Betancur con 2. Y
y ya. Ese es el comportamiento del día de ayer. 33 casos en Matanza. De todas formas, todavía Matanza, con una cifra elevada, aunque hay que reconocer que ha disminuido con la transmisión elevada que presentó días y semanas atrás. Cienfuegos, la misma cantidad de casos autóctonos, 42. La cifra mayor en el municipio de Cienfuegos, 16, Rodas 3, Aguadas 2, Lajas y Palmira con 1 cada uno. Hay que decir que 42 casos para Cienfuegos, para lo que ellos habían mantenido y para lo que deben de lograr con las medidas que están adoptando, pues es una cifra todavía muy elevada. Villa Clara reduce en 10 los casos autóctonos, 21 ayer. Santa Clara con 8, la cifra mayor. Manicaragua con 5, Sagua la Grande con 4, Santo Domingo 2, Ranchuelo y Camajuaní 1 cada uno. Santi Espíritu incrementa en 9 los casos autóctonos, 41 en el día de ayer. La cifra mayor en el municipio cabecera de Santi Espíritu, 26, Trinidad 9, Cabaiguán 4, Fomento y Tahuasco 1 cada uno. Ciego de Ávila con 48 casos autóctonos ayer, inferior en 17 al día anterior, de todas formas, para los propósitos elevados. La cifra mayor en el municipio cabecera de Ciego de Ávila, 28, Morón con 17, 1 de enero con 2 y Ciro Redondo con 1. Camagüey incrementa en 11 los casos autóctonos ayer, 52 en total, elevado todavía. La cifra mayor en el municipio de Camagüey, 33. Le siguen Vertiente y Sibanicú con 4 cada uno. Nuevitas y Florida con 3 cada uno. Minas con 2. Y Esmeralda, Guaymaro y Sierra de Cubita con un caso autóctono cada uno. Un tanto disperso en 9 municipios. Las Tunas, una cifra igual a la del día de ayer, 16. Concentrados en el municipio de Las Tunas 15 y Jobabo 1. Holguín 14 casos autóctonos, 9 menos. Realmente lo que más se quisiera es que mantuviera una reducción en el número de casos. La cifra mayor en el municipio de Holguín 10, Moas 3 y Calixto García 2. Granma 55 casos autóctonos, incrementa en 16. La transmisión mayor en el municipio de Bayamo, 35, Media Luna con 5, Jiguaní con 4, Cauto Cristo, Manzanillo y Yara con 3 cada uno y Río Cauto con 2 casos en el día de ayer. Santiago, aunque reduce, hay que reconocerlo, 38 casos menos, de todas formas, una cifra de 122 autóctonos, disculpen, es una cifra elevada, además disperso en 8 de sus 9 municipios. Siendo el de Santiago de Cuba el de mayor transmisión, 77 ayer, Palma Soriano 25, Tercer Frente 8, San Luis 6, Guamá 3 y Contramaestre, Segundo Frente y Mella, 1 en cada uno. Guantánamo, 30 casos autóctonos, 2 más, realmente ha ido incrementando y todavía no logra reducir la cifra. En el municipio de Guantánamo, la mayor transmisión, 21, San Antonio del Sur 4, Niceto Pérez 3 y Baracoa 1. El municipio especial Isla de la Juventud, ningún caso en el día de ayer. De esta forma, Cuba disminuye, no obstante la cifra, su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, disminuye a 150,4. Elevado todavía, pero con una reducción. Y hay que decir que La Habana y Mayabeque, sin confiarse en lo más mínimo, pero sus tasas de incidencia disminuyen discretamente. La Habana con 373,9 y Mayabeque con 287,9, siendo las provincias de mayor tasa de incidencia. Le sigue Santiago, que se incrementa a 192,5, y Cienfuegos y Pinar del Río con 160,2 y 153,1. Con las más bajas tasas de incidencia,
Holguín 36,9, Villa Clara 31,7 y el municipio especial 10,8. La tasa de incidencia se concentra en los últimos 15 días en estos 12 municipios que aparecen ahí. Se mantiene Quibicán en el primer lugar, 785,2, Sandino 657,3, Quibicán de Mayabeque, Sandino de Pinar de Río. Después La Habana, Regla, Marianao, Centro Habana, Batabanó de la provincia de Mayabeque, San Miguel del Padrón, Boyeros, Habana Vieja, Guanabacoa, La Lisa y Guines del municipio de Mayabeque. De esta forma, 8 de las mayores tasas de incidencia de la provincia de La Habana, 3 de Mayabeque y 1 de Pinar de Río. Y finalmente los eventos se incrementan a 115 en el día de ayer. Las cifras más elevadas, como pueden ver ahí, la provincia de La Habana con 80 eventos, Pinar de Río con 7, Santiago de Cuba con 8, Cienfuegos con 7, Holguín con 4, igual que Mayabeque, y Matanzas con 1, Santi Espíritu 1, Ciego de Ávila, Camagüey 1 cada uno. Ese es el comportamiento de los eventos hasta el día de ayer, o en el día de ayer. En resumen, de los 145.567 pacientes que se han diagnosticado en nuestro país, se mantienen ingresados activos 5.905, de los cuales 5.757, el 97,5%, con una evolución clínica estable. Lamentamos la información que dimos al inicio de la conferencia del fallecimiento de 8 personas con la COVID-19 en nuestro país, y de esta forma ya se acumulan 985 fallecidos desde el comienzo de la pandemia. Hay que decir que se mantiene la letalidad en 0,67%, que si bien es inferior a la del mundo, 2,08, y la de las Américas, 2,44, reconocemos que es una cifra elevada para nuestro país. Los 2 evacuados, los 54 que retornaron a sus países después del diagnóstico, y ayer se dieron 1.007 altas en nuestro país, que de todas formas hace un balance negativo en cuanto al número de diagnosticados, 46 menos que los diagnosticados en el día de ayer. Se ha recuperado el 95,2% de todos los diagnosticados en Cuba, y se incrementa el número de pacientes con COVID-19 en las salas de terapia intensiva. Los críticos se incrementan a 57, 7 más, y los graves se incrementan a 91, 3 más que el día de ayer, el día anterior, lo cual evidencia la severidad del cuadro clínico y el riesgo que se corre con su adquisición. Finalmente, el gráfico que resume el comportamiento de la pandemia en Cuba, ahí lo tienen. Ya el mes de junio, en sus 2 primeros días, acumula un total de 2.244 pacientes diagnosticados y 20 fallecidos en estos 2 días, promediando 1.122 pacientes diarios diagnosticados y 10 fallecidos en los primeros días. Todavía una cifra muy elevada de casos y de fallecidos, que evidencia el riesgo que tenemos en nuestro país, y por lo cual tenemos que incrementar cada vez más las medidas de restricción, que en el segundo momento de esta conferencia pues se va a abordar en detalle este tema. Avanzando, la intervención sanitaria que se realiza en nuestro país, no campaña de vacunación, sino la intervención sanitaria con nuestros candidatos vacunales. Y ya podemos decir que 1 millón, como se puede ver ahí en el gráfico, 304.698 personas en Cuba han recibido al menos un candidato vacunal, una dosis de un candidato vacunal. Y se han aplicado
2.223.826 dosis de candidatos vacunales. Ahí aparece cuántos ya han recibido la segunda dosis y cuántos han recibido la tercera dosis, lo cual indiscutiblemente nos permite vislumbrar un pronóstico mejor para la evolución de la enfermedad, pero de momento, y lo reitero porque todavía hay personas, no, pero ya yo me las puse, pero te tienes que seguir cuidando, porque el riesgo de adquirir la enfermedad es todavía muy elevado. Hasta aquí nuestra intervención, poniendo de relieve la situación de nuestro país. Ni nos molestamos en el mundo, creo que la televisión da elementos. Hoy y ayer la doctora Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de Salud, alertaba sobre el incremento muy elevado que ha tenido Panamá en el número de casos que se diagnostican y que incluso Colombia con una cifra muy elevada de casos y de fallecidos. Gracias, doctor, por Muchas toda gracias esta a ustedes. información. Mañana lo esperamos para seguir ampliando otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Al cierre del día de ayer, la Nación confirma 1.052 pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus y lamentablemente 8 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En esta jornada, las provincias con más alta dispersión del virus SARS-CoV-2, La Habana y Santiago de Cuba, y el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por COVID-19. Nos acompaña usted en el segundo momento de esta conferencia de prensa porque tenemos temas muy interesantes, hábitos y comportamientos de vida en el contexto de la COVID-19, así que usted mantenga la sintonía hasta las 10 de la mañana. La nueva normalidad implica convivir con el riesgo de contraer la COVID-19. Realiza las reuniones y festejos en ambientes abiertos y ventilados, con un número reducido de personas y cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias establecidas. La experiencia vivida en los últimos meses demuestra que los comportamientos propuestos en el nuevo Código de Vida te protegen frente a la COVID-19. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Segundo momento en esta conferencia de prensa para el análisis de otros temas. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto. Bienvenida. Y en esta ocasión vamos a poner la atención en los hábitos y comportamientos de vida y también en las medidas de prevención en el contexto de la COVID-19. Para ello nos va a acompañar en este segundo momento el doctor Gerardo Col Sánchez, especialista en promoción de salud de la Unidad ProSalud. Bienvenido, doctor. Es un gusto tremendo hoy tenerlo en esta mañana. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en este espacio y, bueno, sobre todas las cosas, después de haber escuchado esa conferencia tan esclarecedora del doctor Francisco Durán, pues bueno, vamos a tratar de dar algunas respuestas que ya él estaba anunciando previamente. Claro. El doctor Durán insiste mucho en esta conferencia de prensa y lo seguimos cada mañana, doctor, sobre todo en las medidas de prevención. Ahora, estamos hablando de nuevos rebrotes, de altas cifras, elevadas cifras, en el control de la pandemia. ¿Qué otras nuevas medidas de prevención debemos incorporar en nuestros hábitos de vida? No, realmente nuevas no podemos decir que nuevas. Yo pienso que lo ideal sería mantener todas estas medidas y sobre todo las que son mucho más efectivas en este caso. ¿Y por qué digo que nuevas no? No estoy negando tampoco la posibilidad de que puedan existir también en la misma dinámica, ¿no?, de la cotidianidad, alguna que otra medida que realmente no se haya utilizado con anterioridad. Pero sí, básicamente son las mismas medidas que le soltamos a la población que continúe, por supuesto, haciéndola o cumpliéndola, de alguna manera aplicándola. ¿Por qué motivo? Porque a veces las personas creen que ya, parece que como es tan cotidiano, creen que ya, que todo acabó, que no le va a suceder nada, y desgraciadamente es en el momento que la persona tiene un familiar, un ser querido, un vecino, es que entonces le llega y nota que realmente tiene que preocuparse, pero a veces es tarde. Por esa razón diría que lo primero que debemos hacer es, y tan importante, el lavado de manos. Eso no nos puede faltar, lavar las manos con frecuencia, sobre todo cuando usted cree que usted ha tocado alguna superficie
que por supuesto tiene el riesgo de haber contraído el virus, porque usted no sabe si una persona lo tiene o no, y anteriormente pudo haber estado ahí. Ese lavado de manos debe ser con agua y jabón. Solamente con agua y jabón usted puede resolver el problema. Sin embargo, si tiene además una solución alcohólica, pues se la puede aplicar también. Y en el caso que no tenga el agua y el jabón y que solamente tenga la solución, bueno, lo puede hacer. Pero lo ideal es con bastante jabón, que eso es ya lo que le da muerte al virus. Y por eso debe hacerlo por un periodo de 20 segundos y bueno, frotárselo como está indicado. Ahora, ponernos a explicar entre tantas medidas sería mucho tiempo lo que iríamos a consumir. Pero es fundamental. Fundamental. Sobre todo cuando se entra al hogar después de haber tenido alguna salida necesaria. Por supuesto. Por otra parte, es importante también que se sepa que el distanciamiento físico, fíjense que no estamos diciendo social, estamos hablando de físico, que la persona se mantenga. Hoy en día ya se habla hasta de 2 metros. Y sobre todo nosotros vemos mucha infracción en este tipo de medidas, porque a veces en las colas las personas debemos respetar, sabemos que hay una situación, pero debemos respetar esa distancia, porque no solo nos exponemos, sino también podemos exponer a las personas, ¿no? Si lo tenemos, no lo sabemos. Y recordar siempre que en muchos casos asintomáticos, el doctor Durán lo decía, son muchos casos asintomáticos y a veces uno no sabe, uno puede creer que la persona sí, puede ser hasta su familiar y pudiera estar en este caso infectado. En relación con los niños, doctor. Bueno, sí, hay muchas otras medidas, hay muchas más medidas, pero bueno, si quiere, podemos pasar a los niños. Los niños es importante que se sepa, ya ustedes vieron que el doctor Durán estaba hablando, de que en el día de hoy hubo 14 casos de menos de un año y sobre todo 6 de ellos, o sea, un grupo de ellos, 4 eran menores de 6 meses. Entonces esto es importante que se sepa. Muchas veces las personas, el niño nace, un recién nacido, y todo el mundo quiere cargarlo. No es así. Todas las personas que estemos ahí, en ese ambiente donde hay un niño, debe protegerse, utilizar el nasobuco, que es otra de las medidas importantes, que por el tiempo no pudimos hablar de ella. Pero ese nasobuco, usarlo todas las personas, cargarlo solamente a los padres, y bueno, tratar de atenerse de ese afecto que uno como cubano siempre quiere brindarle a la nueva descendencia que llega al hogar. Eso es una de las cosas que tenemos que evitar. Las otras cosas, el cumplimiento de las medidas generales, todas se cumplen. Y los niños, cuando están en otra edad, pues hay que pensar en la salud mental de estas personas. Y por supuesto, como deben quedarse en casa, pues aquí es la opción de que se le dirija en la casa lo mismo, si existe la posibilidad o a lo mejor ya acabó el curso, de las cosas que tienen que hacer normalmente a través de la televisión, pero hay otras que se pueden dirigir en caso de la familia, juegos, que muchas veces se han perdido y eso es importante que se retome. Pero tenemos tiempo, doctor. De esas otras vamos a estar conversando en solo minutos porque tenemos un contacto, un enlace con la provincia de Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas. Y es que en Guantánamo continúa el aumento de casos positivos derivados de los más de 40 controles de focos activos, también las indisciplinas sociales y la irresponsabilidad de quienes deben controlar de manera exhaustiva el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Lo cierto es que la enfermedad muestra una dispersión en varios de sus municipios. El siguiente reporte nos actualiza. Los últimos días muestran una situación muy compleja en Guantánamo, agravada por el reporte elevado de casos en los municipios Baracoa, Niceto Pérez y la cabecera provincial. En la Villa Primada son más de 50 los pacientes positivos de las últimas 2 semanas y se mantienen 15 focos activos. Resalta irresponsabilidad por doquier, incumplimiento de las medidas de restricción de movilidad decretada por el Grupo Temporal de Trabajo desde las 7 de la noche y circulación de transporte fuera del horario establecido. Aunque persisten las indisciplinas sociales, la situación demanda mayor control en el traslado de pacientes sospechosos y contactos directos. Las pesquisas activas exigen mayor profundidad en la búsqueda de casos y con ello delimitar la correcta vigilancia epidemiológica. El aislamiento oportuno también demanda cumplir los protocolos de distanciamientos entre las camas, evitar la unión de contactos de diferentes focos y exige más operatividad de quienes tienen en su encargo social la función de resolver estas problemáticas. Por su parte, Guantánamo y Niceto Pérez continúan reportando casos positivos que demandan reforzar las medidas en cada uno de estos territorios. Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En este espacio siempre un seguimiento sobre toda la información que se genera en el control de la pandemia. Hablamos de medidas de prevención, conversamos en esta mañana con el doctor Gerardo de ProSalud y sobre todo en la prevención, en las medidas, ¿cuáles son, doctor, las que podemos incidir todavía en la familia? Sí, de manera general hay varias que nos quedaron y por ejemplo podemos mencionar, una de ellas es la ventilación. A veces las personas creen que con el aire acondicionado vamos a resolver el problema, y sobre todo ahora en el verano, y llamar la atención de que realmente es un riesgo grande, sobre todo hoy en día que está sustituyéndose el split por el aire acondicionado. A veces acelera mucho más por la velocidad que tiene las partículas, en este caso pudiera ser el virus del SARS-CoV-2, y entonces esto hay que llamar la atención, que debe hacerse con medidas, sobre todo en los centros de trabajo. Usted debe tener mucho cuidado porque pudiera propagarse con mucha más facilidad este virus. Y hay medidas que tienen que ver relacionadas con la humedad relativa, para que esto funcione bien, reciclar el aire, porque lo importante, y es lo que todos tenemos acceso, es que el aire sea un aire nuevo, un aire fresco, que no venga contaminado. Y es por eso que abogamos porque se abran todas las ventanas, todo lo que se pueda, para que circule el aire y realmente el virus no se mantenga estacionado. Déjenme decirles que un virus en una habitación puede demorar bastante tiempo. Y por esa razón es necesario que circule el aire y que se recicle, y sobre todo cuando se está utilizando el aire acondicionado, que abogamos porque no sea así, estábamos diciendo. Otra medida importantísima es mantenerse informado. Sencillamente usted tiene que mantenerse informado tanto para su bien como para el bien de su comunidad. Por eso es importante conocer de cómo se comporta la epidemia. Mira, este mismo espacio que estaba aquí, que el doctor Durán estuvo hablando ahora, conocer cómo es en el país, cómo es inclusive en la provincia, en su municipio, y usted tiene que también saber cómo se comporta en la comunidad, porque dependiendo de eso es que usted va a arreciar un poco más el cumplimiento de estas consultas, de estas medidas que les propongo que siempre la mantengan en alto, que no sea una cosa porque hay más en el municipio, pues tenemos que extremarla. No, siempre deben extremarse. Doctor, en el caso de los adultos mayores, ¿qué otros mensajes de promoción de salud podemos trasladar? Mira, es interesante, Gisela, que me diga eso, porque el adulto mayor debe estar preparado. Ya hemos visto en otras intervenciones y en esta también que la comorbilidad es importante a la hora de la persona poder contraer un estado más grave, crítico, inclusive la muerte. Y esto por eso que es importante que las personas piensen que el adulto mayor, que generalmente a estas edades se asocia con comorbilidades, que esas personas que están padeciendo de otras enfermedades, muchas de ellas crónicas, ¿no? Pues que la mantengan al día, que se chequeen, que tomen sus medicamentos, o sea, que eso no se incumpla. Eso es una de las cosas. Lo otro es no que estén aislados, porque realmente el adulto mayor también debemos velar por su salud mental, pero sí que tenga un sitio donde el resto de la familia no esté constantemente con ellos, porque hay quien tiene la necesidad de salir de la casa por un problema de trabajo, por un problema de buscar los alimentos para la familia, y bueno, estas personas tienen más riesgo de estar en contacto con el virus, por tanto no llevárselo a las personas. Esos debieran estar ciertamente aislados. También, como mismo recomendamos que en los niños, donde hay niños, se protejan las personas que están junto con ellos con el nasobuco, pues aquí pudiera ser de la misma manera. Y para mitigar los efectos que puede causar la pandemia en el adulto mayor relacionado con este aislamiento, bueno, pues y con su salud mental, pues muchas experiencias existen ahí de cómo se cocina, de todas estas cosas pueden ser útiles, sentirse útiles ellos, dando consejos. Hay quien puede, por ejemplo, tener una habilidad de costura, en fin, todas estas cosas, manualidades que ahora se pueden poner en práctica y que hace que el adulto mayor tenga una posibilidad de sentirse útil, aunque esté en casa, que es la recomendación fundamental que le estamos haciendo a las personas. Los adultos mayores que son, doctor, un grupo de riesgo, de alto riesgo de padecer la enfermedad de COVID-19 y que deben mantener los cuidados de protección, aun cuando reciban la primera dosis de alguno de nuestros candidatos vacunales anti-COVID-19. Y justamente la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala marcha a buen ritmo en la provincia de Villa Clara, en municipios como Manicaragua, con características muy especiales y una tasa de incidencia de COVID-19 que se eleva. Ya se aplica allí la segunda dosis. Tenemos el reporte.
Manicaragua es uno de los municipios más complejos de Villa Clara desde el punto de vista geográfico, pero nada es una barrera para que la intervención sanitaria transcurra según lo previsto y el personal de la salud, estudiantes de ciencias médicas y otros grupos de riesgo reciban ya la segunda dosis del candidato vacunal Abdala. Manicaragua tiene 5 áreas de salud y nosotros en cada una de estas áreas de salud tenemos un sitio clínico que está situado en cada uno de los policlínicos de estas 5 áreas de salud, o sea, La Campana, Huinía, Jibacoa, Mataguá y Manicaragua. Las experiencias mayores han estado en los lugares del difícil acceso y del Turquino, donde hemos tenido los trabajadores, que hoy no hay transporte urbano por todas las características que tiene la COVID, y hemos tenido que demandar desde el Consejo de Defensa al subgrupo de transporte, un grupo de transporte para trasladar todos estos trabajadores nuestros y después retornarlos hasta sus lugares. En el Policlínico 50 aniversario, un total de 1.020 personas se incluyeron en el proceso. Me siento muy bien y primeramente agradecerle a la comunidad científica cubana y al gobierno todos los esfuerzos que ha realizado para que ya hoy estemos ya poniéndonos la segunda dosis. Que empieza a incrementarse en toda la población. Es una forma más de aportar y de enfrentar esta situación, dándole confianza al pueblo. Una experiencia que se multiplicará cuando se inicie la intervención a nivel comunitario en la provincia, en una fecha que aún no se determina, pero para la que ya se prepara el territorio central. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Conversamos en este espacio con el doctor Gerardo Coll sobre las medidas de prevención, pero también teníamos la referencia de cómo impacta allá la intervención sanitaria en Villa Clara. Y a propósito, doctor, de la intervención sanitaria, de la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19, ¿qué medidas no se deben descuidar en estos momentos? Bueno, ninguna. Yo pienso que todas las medidas, así cerró la intervención el doctor Durán. Y yo pienso que es importante retomarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas creen que ya se vacunaron, a veces tienen hasta una sola dosis de vacunado, ¿no? Y ya creen que están inmunes y que no tienen ningún problema y por tanto la protección está de más. Inclusive se oyen referencias de otros contextos, en otros países, donde dicen, no, ya aquí se vacunó todo el mundo. No, yo pienso que sí. Que mientras exista el virus circulando, las personas deben tomar todas las medidas, tomar todas las precauciones. Porque no se ha dado, no es el primer caso, se han dado muchísimos casos en que las personas, después inclusive de vacunada con todas sus dosis, la persona puede contraer el virus. Y yo pienso que es importante que todos nos protejamos independientemente de eso. Pero hay otras cosas que también están relacionadas con la promoción de salud y que muchas veces tienen, a veces preocupación también de la población. A veces las personas creen, mira, todo hábito tóxico es tóxico y eso hace daño con vacuna o sin vacuna. Y yo pienso que pues, si usted se ha vacunado, usted debe también preservar la situación. A veces las personas están preocupadas porque no pueden tomar bebidas alcohólicas. Y yo pienso que, bueno, eso hay que dejarlo a un lado y saber que usted tiene que cuidarse, ¿no? Y por tanto, no mezclar estos hábitos tóxicos con la vacunación. Y siempre que usted pueda preservar y postergar lo más posible, no solo le está haciendo bien a que tenga una reacción adversa o algo que sea indeseable, ¿no? Por parte de la propia vacunación, sino también su salud se lo va a agradecer y se lo va a agradecer con más años de vida, evitar las adicciones, con más calidad de vida, por supuesto. O sea, que eso sería evitarlo. Otras actividades realmente no, hemos visto que por lo menos estos candidatos vacunales con los que contamos nosotros en el país, bueno, son muy nobles en ese sentido en cuanto a agresividad a las personas y es lo que escuchamos en la mayoría de las personas que hemos tenido la oportunidad, ¿no? de por lo menos recibir alguna dosis o que se han vacunado ya. Sin y realmente ha sido muy graves. noble, por supuesto. Y entonces decir que otras actividades, bueno, no es que la vamos a parar porque nos vacunamos, no vamos a hacer nada, pero sí tener cuidado, sobre todo cuando usted está haciendo cosas que de por sí son dañinas a la salud del ser humano. Claro. Doctor, cuando ya nos quedan pocos minutos para concluir el espacio, estamos en medio de la intervención sanitaria, ya usted ha explicado este contexto, pero las cifras, sobre todo en 2 grandes capitales cubanas, aumentan, sobre todo en La Habana y Santiago de Cuba, aunque La Habana ha logrado en los últimos días bajar un poquito la incidencia de COVID-19. ¿Cuál es el mensaje de los especialistas de ProSalud en este sentido? Mira, el mensaje no solo para... Se ven muchas personas en la calle, todavía existe mucha indisciplina. En ese sentido, sobre todo, dirigir este mensaje. No, yo pienso que sí. El mensaje quizás
para estas dos provincias, bueno, sea con mucha más intencionalidad, ¿no? Dirigirlo hacia ellos. Pero es para todo el país, porque ya estamos viendo que hoy en día hay casos en todas las provincias, ¿no? Y eso es importante que lo sepan todos. Mire, la disciplina es lo más importante. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, en la misma ciudad capital, aquí en la capital del país, un municipio, en este caso el municipio de 10 de octubre, pues se dio un caso y llamado a la disciplina, cerraron aquella zona donde habían eventos, donde habían focos activos, y la disciplina, el control, la PNR, tratando de que las personas no salieran, se llevaron los alimentos, pues ahí se logró reducir en aquel momento la incidencia en ese caso. Y eso son cosas que nos tenemos que ir viendo, ¿no? Que se puede hacer. Disciplina es lo más importante. Y cumplir las medidas de prevención de la COVID-19, eso es la opción que debemos tener todo ser humano, no solo, ya decía, para evitar contraer la infección, claro, sino también para evitar que se transmita a la comunidad, que se transmita a nuestro país. O sea, evitar la enfermedad a toda costa es el mensaje principal de los especialistas de ProSalud. Las gracias, doctor, por su presencia en esta conferencia de prensa. Y así ponemos punto final a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento del nuevo coronavirus en territorio nacional. Nosotros nos vemos mañana para conocer otros datos del impacto, la incidencia de la COVID-19 en Cuba. Muy buenos días.